Queridos amigos, hoy nuevamente con ustedes en este espacio para compartir 2 horas de buena música, compartir buenos temas y sobre todo esperamos poder compartir juntamente con Jesús y María estas 2 horas. En la conducción, el señor Carlos Daniel Tantucci, haciendo este programa Compartiendo Vida por la radio FM Parroquial en la sintonía de 105.1 de la Parroquia María Madre del Redentor. Desde México, 2745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 24 horas del día. Nuestro número de contacto es el 4956-2399. Este es el número que nos pone en contacto con vos. Te pone en contacto con nosotros. Llámanos 4956-2399. Te espera una compañía, te espera alguien igual a vos, porque en realidad somos iguales, con los mismos sueños, las mismas esperanzas, el mismo amor, con las mismas ganas de transformar, con nuestras soledades y sobre todo con nuestro interior. Compartiendo Vida con Carlos Daniel Tantucci. Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, radio parroquial de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este hermoso jueves, en esta tarde hermosa de este jueves 12 de agosto, acompañándolos en este programa, Compartiendo Vida. Te deseo, amigo o amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino salga a tu encuentro y que el viento esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hermosa tarde, desde acá, desde Almagro, transmitiendo para esta radio parroquial, para FM 105.1, en este tu programa, Compartiendo Vida. Y hoy vamos a seguir viendo los capítulos que faltan de la encíclica Fratelli Tutti, el 6, el 7 y el 8, y deseo aclararles que son subcapítulos los que vimos y los que vamos a ver, que no fue el total de la encíclica, son aquellos subcapítulos que me parecieron importantes tratar. Así que muchas gracias, y aclarando esto, seguimos si les parece. Decíamos que esta encíclica Fratelli Tutti, así escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Y dice Francisco, de estos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Ahí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuanto está lejos de él como cuando está junto a él. Y con estas pocas y sencillas palabras expreso lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física y más allá del lugar del universo donde haya nacido o habite. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unidos
a los que eran de su propia carne. Él sembró paz, amigos, por todas partes. Caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados y de los últimos. Dice Francisco que anhela que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Porque nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos, porque solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay, porque los sueños, amigos, los sueños se construyen juntos. Así que inspirémonos a soñar por esa hermandad, por esa fraternidad, y no solo fuera de nuestra familia, sino también en nuestra familia. Esta es la tercera encíclica del Papa Francisco, y como les decía, Fratelli Tutti, hermanos todos, las escribía San Francisco de Asís. Y acá la intención no es resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal y en su apertura a todos. Si bien es una encíclica social y un aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, podamos ser capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad que no se quede solo en palabras. El capítulo 6, amigos, trata sobre el diálogo y la amistad social. Porque el diálogo en todos lados es el primer paso para acercarnos, para expresarnos, para conocernos, para tratar de comprendernos y buscar puntos de contacto. No debemos confundir el diálogo con un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientados por información mediática que no siempre es confiable. Porque el auténtico diálogo supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando esa posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. El diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Tratar de comprendernos, acercarnos, expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos. Todo eso resume el verbo de dialogar. Porque para encontrarnos sinceramente y ayudarnos mutuamente, lo que necesitamos, mi amigo, es el diálogo.
Y esto pasa con los amigos, pasa con la familia, pasa en todo lugar social. ¿Qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? Y algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos privados, y otros la enfrentan con violencia destructiva. Entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo. La capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos sobre todo a la verdad. Y un país va creciendo cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística y la tecnológica. También entra la cultura económica, la cultura de la familia y también los medios de comunicación. La resonante difusión de hechos y reclamos en los medios en realidad suelen cerrar las posibilidades del diálogo, porque permite que cada uno mantenga intocable y sin matices sus ideas, sus intereses, sus opciones, con la excusa de los errores ajenos. Y lo que hace es que aparece o prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, y se le aplican epítetos humillantes en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso donde se busque alcanzar una síntesis superadora. Y lo peor es que este lenguaje, habitual en el contexto mediático de una campaña política, se ha generalizado de tal manera que todos lo utilizan cotidianamente. El debate frecuente es manoseado por determinados intereses que tienen mayor poder, procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su favor. No me refiero solamente al gobierno de turno, ya que este poder manipulador puede ser económico, político, mediático, religioso o de cualquier género. Por eso, amigos, la falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores esté preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Y así, mi amigo o mi amiga, las conversaciones se convertirán en meras negociaciones para que cada uno pueda rajuñar todo el poder y los mayores beneficios posibles, y no en una búsqueda conjunta que genere bien común. Y los héroes del futuro serán los que sepan romper esta lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. El individualismo consumista provoca mucho atropello. San Pablo menciona un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega Christotes,
que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. Y la persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, sus angustias, sus urgencias. Por eso debemos tratar de esta manera, recuperando la amabilidad. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta en diversas formas, como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de derivar el peso de los demás. Implica decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Es difícil, amigo o amiga. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, para poder hacerlo. Porque la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas. Y es ahí donde se arman las grietas. Hoy no suele haber tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdóname, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja de lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención y para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Hay que cambiar la falsa tolerancia por un realismo dialogante, donde podemos ser fieles a nuestros principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Practicar la amabilidad, la búsqueda de consensos, abrir caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Esto es lo que facilita la amabilidad, la búsqueda de consensos, abrir caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Esto es FM 105.1 en este programa Compartiendo Vida. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida y entrando en el capítulo 7, el Papa en la encíclica nos habla sobre los caminos de reencuentro. Y nos recuerda que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común, más fuerte que la venganza. Y para este proceso es indispensable la transparencia y la preservación de la memoria histórica, pues la verdad es una compañera inseparable de la transparencia y la preservación de la memoria histórica. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Y si bien el perdón es indispensable para la búsqueda activa de la reconciliación,
Recordemos que perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás. El perdón reclama la necesidad de que se exija justicia. Y la clave no está para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. En muchos lugares del mundo, en muchos lugares de nuestra sociedad, hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Y reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos, porque con el tiempo hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Y solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo para comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. Y el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra las memorias de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. Y pienso en mi patria, pienso en esta Argentina, cómo siguen funcionando estos enfrentamientos entre uno y los otros. Y necesitamos un proceso de paz en cada uno de nosotros. Es un trabajo paciente. No podemos estar viviendo todo el tiempo con estas rivalidades. Y como dijeron los obispos del Congo, con respecto a un conflicto que se va repitiendo, que los acuerdos de paz en los papeles nunca serán suficientes. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Y de la única forma que podremos construir la paz, la verdad no debe de hecho conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. ¿Verdad, amigos? Es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia, de abusos. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. Y la violencia engendra violencia,
el odio engendra más odio y la muerte más muerte. Y nosotros tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. El camino de la paz nos permite trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan. Porque frente a un determinado objetivo común se podrán aportar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias y sobre todo, mi amigo, mi amiga, trabajar por el bien común. Pero es necesario tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de poder resolverlas. Y el camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado, aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. Promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Como enseñaron los obispos de Sudáfrica, la verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva, formando una nueva sociedad basada en el servicio de los demás, más que en el deseo de dominar. Una sociedad basada en compartir con otros lo que uno posee, más que en la lucha egoísta de cada uno por la mayor riqueza posible. Una sociedad en la que el valor de estar juntos como seres humanos es definitivamente más importante que cualquier grupo menor. Sea la familia, la nación, la raza o la cultura. Los obispos de Corea del Sur señalaron que una verdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Porque en definitiva, mi amigo, mi amiga, nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente verdaderamente de casa. En una familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa. Ninguno está excluido. Si uno tiene una dificultad incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan y su dolor es el de todos. Porque en las familias todos contribuyen al proyecto común. Todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Al contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo que no se mueve, es el lazo familiar. Las peleas de familia son reconciliaciones después,
Las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. Y si pudiéramos, mi amigo, mi amiga, lograr ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. El sentido del perdón. Qué importante es. Algunos sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias, incapaces de enfrentar los problemas y eligen una paz aparente. El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones. Y el riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y presentarlas de tal modo que termine alimentando el fatalismo, que termine alimentando la inercia o la injusticia, o por otro lado, la intolerancia y la violencia. Capítulo 7 de esta encíclica, que me parece esclarecedora para poner en práctica, no solamente como nación, sino como ser humano, habitantes de esta Argentina. Caminos del reencuentro. Terminemos destruyendo esta grieta que nos envuelve en la injusticia, en el fatalismo, en la intolerancia y la violencia. FM 105.1, radio de la parroquia María Madre del Redentor, en esta tarde de este 12 de agosto, hablando de Fratelli Tutti. En este capítulo 8, el último de esta encíclica, Francisco nos habla de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura, llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia y la sociedad. La Iglesia Católica, amigos, valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Hace también un llamado al respeto de la libertad religiosa. Esa libertad proclamada que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Sobre la violencia y el terrorismo religioso, dice Francisco, el culto a Dios sincero y humilde nos lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás, y al compromiso amoroso por todos. Un llamado a difundir la cultura de la tolerancia, la convivencia y de la paz. Francisco asegura que se sintió inspirado
en el pensamiento de otros hermanos que no son católicos, como Martin Luther King, Desmond Tutu y Mahatma Gandhi. Entre las religiones es posible un camino de paz. Y el punto de partida debe ser la mirada de Dios. Porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. Y también entre los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar, para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. Y no se trata de que todos seamos más light o de que nos escondamos las convicciones propias que nos apasionen para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Debemos tener en cuenta, mientras más profunda y sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia o negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. Porque el culto, amigo, amiga, el culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás, y al compromiso amoroso por todos. Y en realidad el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes. Pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos están llamados a ser auténticos, dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Los intermediarios buscan agradar a todas las partes con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. Y el mediador, en cambio, es quien no guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la paz. Y cada uno de nosotros, mis amigos, está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros.
En aquel encuentro fraterno que recuerdo gozosamente, dice Francisco, con el gran imán Ahmad al-Taibet, declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han buscado, en algunas fases de la historia, de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por eso quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. En el nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, los valores del bien, la caridad y la paz. En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados, que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en el medio, de los prisioneros de guerra, de los torturados, en cualquier parte del mundo sin distinción alguna. En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y las guerras. En nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esa fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y de las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella. En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad presentes en cada rincón de la tierra. En nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y en este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal, me sentí motivado especialmente por San Francisco de Asís y también por otros hermanos que no son católicos.
Martin Luther King, Desmond Tutu, el Mahatma Gandhi y muchos más. Pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucault. Él fue orientado, su sueño de una entrega total a Dios, hacia una identificación con los últimos, con los abandonados en lo profundo del desierto africano. Y en ese contexto expresaba su deseo de sentir a cualquier ser humano como un hermano, y pedía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser, en definitiva, el hermano universal. Pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire este sueño en cada uno de nosotros. Amén. Así termina con dos oraciones, una oración al Creador y otra oración cristiana ecuménica, que cuando volvamos la vamos a leer. Bueno, seguimos acá en esta tarde, ya atardeciendo lentamente desde Almagro, transmitiendo para esta radio FM 105.1 en tu programa Compartiendo Vida. Y para finalizar, la encíclica Fratelli Tutti finaliza con dos oraciones, una oración al Creador y otra oración cristiana ecuménica. La oración al Creador dice: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes y de esperanzas compartidas. Amén. Y la oración cristiana ecuménica dice: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Dado en Asís, junto a la tumba de San Francisco,
el 3 de octubre del año 2020, víspera de la fiesta del Poverello octavo de mi pontificado, Francisco. Y espero poder haber sido claro en las apreciaciones, en los subcapítulos que elegí, de estos 8 capítulos que tiene y más de 154 páginas que tiene esta encíclica Fratelli Tutti. Y ojalá, como dicen las oraciones y en tantas partes del documento, ojalá podamos llegar a ser hermanos universales. Porque poder lograrlo significa que hemos podido ser hermanos con los nuestros, que hemos podido ser hermanos con aquel que sufre acá en nuestro país. Ojalá pudiéramos encontrar y poder repetir: soy un ciudadano del mundo. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida en esta última media hora, y había pensado el tema para el jueves que viene de hablar sobre la finitud humana en este tiempo. ¿Qué nos hizo recapacitar o qué nos hizo pensar estar tan cerca de la finitud como lo estamos en este tiempo de pandemia? Pero eso será para el jueves que viene, si Dios quiere. Y ahora quería tratar sobre una pregunta que le hace el periodista a este filósofo uruguayo, Miguel Pastorino, licenciado en filosofía. Le pregunta qué reflexiones le plantea una crisis como la actual. ¿Qué aprendizaje podemos obtener hasta ahora? Pastorino contesta: el denominador común a todo lo que se vive es como si estuviéramos redescubriendo las cosas más elementales de nuestra condición humana y teniendo que reconfigurar nuestra escala de valores. Veníamos viviendo a una velocidad inmanejable y de golpe todo se detiene. ¿Hacia dónde mirar? ¿Qué nos depara el futuro incierto? ¿Qué es lo que realmente queremos hacer con nuestra vida? Un virus nos ha puesto prueba en lo más valioso de nuestra humanidad y ha puesto patas para arriba, prioridades y seguramente proyectos personales. Ha mostrado de lo que es capaz el miedo y la ansiedad, pero también de lo que somos capaces cuando el amor vence al miedo y al egoísmo, cuando dejamos todo de lado porque lo más importante está en juego. Nos ha hecho salir de un individualismo exacerbado hacia un sentido de familia humana que ya no es un simple eslogan, sino una experiencia real y cotidiana que trasciende todas las fronteras. Una pandemia nos recuerda que aunque no nos gusten los límites, existen. La muerte, la enfermedad no distinguen color de piel ni ideologías, ni poder económico, ni prestigio, ni lugar geográfico. Y a su vez nos hace más humilde. No lo sabemos todo, ni lo podemos todo. Todos caemos con la misma debilidad ante lo que afecta a nuestra salud. El individualismo se quiebra cuando descubrimos que lo que les sucede a los demás tiene que ver conmigo y que lo que hago o dejo de hacer tiene un efecto directo sobre los demás. Y que no es verdad que cada uno pueda hacer lo que quiera sin que esto afecte a otros.
Y se pregunta, ¿no traerá esta crisis también una mayor toma de conciencia del cuidado del medio ambiente? Del cuidado de los demás, de la propia salud y de una política que dé más relevancia a la ética cívica? Esperemos que sí, pero como somos seres libres que somos, gran parte del futuro dependerá de las decisiones individuales e institucionales. Quería traerles este comentario como para hacer hincapié en esto que nos pasa y que nos pasa a todos. Y que esto debería llevarnos a comprender un poco más a los otros. El tema de nuestra finitud en la enfermedad, en la muerte, es un tema que me gustaría tratar el jueves que viene, para ver cómo lo vivimos cada uno de nosotros, para ver qué ponemos para poder hacer frente a esa realidad que no podemos obviar. Así que espero poder transmitir el jueves que viene algo que nos sirva para poder seguir creciendo. Ahora voy a pedirle a Sandra un tema más y cuando volvamos ya nos estamos despidiendo con un cuento y con mi deseo. Bueno, seguimos y les decía este pequeño cuentito que se llama No dejes pasar el tiempo. Y había una vez un hombre que estaba decidido a disfrutar de la vida. Él creía que para eso debía tener suficiente dinero, como creen muchos. Había pensado que no existe el verdadero placer mientras este deba ser interrumpido por el indeseable hecho de tener que dedicarse a ganar dinero. Pensó, ya que era tan ordenado, que debía dividir su vida para no distraerse en ninguno de los dos procesos. Primero ganaría dinero y luego disfrutaría de los placeres que deseara. Evaluó que $1.000.000 sería suficiente para vivir toda la vida tranquilo. Y entonces el hombre se dedicó con todo su esfuerzo a producir y acumular riquezas. Durante años, cada viernes abría su libro de cuentas y sumaba sus bienes. Cuando llegue al 1.000.000, se dijo, no trabajaré más. Será el momento del goce, la diversión. No debo permitir que me pase lo de los otros, que al llegar al primer 1.000.000 empiezan a querer otro más. Y fiel a su duda hizo un enorme cartel que colgó en la pared. Solamente 1.000.000. Y así pasaron los años. El hombre sumaba y juntaba y cada vez estaba más cerca. Se relamía anticipando el placer que le esperaba. Un viernes se sorprendió de sus propios números. La suma le daba 999.999,75. Faltaban solamente 25 centavos para el 1.000.000. Casi con desesperación empezó a buscar en cada chaqueta, en cada pantalón, en cada cajón, las monedas que faltaban. No quería tener que aguantar una semana más. Y en el último cajón de un armario encontró finalmente los 25 centavos deseados. Se sentó en su escritorio y escribió en números enormes, 1.000.000. Y satisfecho cerró sus libros, miró el cartel y se dijo, solamente uno, y ahora a disfrutar. Y en ese momento sonó la puerta. El hombre no esperaba a nadie y sorprendido fue a abrir. Y una mujer vestida de negro con una hoz en la mano le dijo, es tu hora. La muerte había llegado. No, balbuceó el hombre, todavía no estoy preparado. Es tu hora, repitió la muerte. Es que yo, el dinero, el placer, lo siento, es tu hora.
por favor, dame aunque sea un año más. Yo postergué todo esperando este momento, por favor. Lo lamento, dijo la muerte. Hagamos un trato, propuso desesperado. Yo he conseguido juntar $1.000.000. Llévate la mitad y dame un año más, ¿sí? No. Por favor, llévate 750.000 y dame un mes. No hay trato. 900.000 por una semana. No hay trato. Hagamos una cosa. Llévatelo todo, pero dame aunque sea un día. Tengo tantas cosas por hacer, tanta gente a la que ver. He postergado tantas palabras, por favor. Es tu hora, repitió la muerte implacable. El hombre bajó la cabeza resignado. ¿Tengo unos minutos más?, preguntó. La muerte miró unos pocos granos de arena en su reloj y dijo: sí. El hombre tomó su pluma, un papel de su escritorio y escribió: lector, quien quiera que seas, yo no pude comprar un día de mi vida con todo mi dinero. Cuidado con lo que haces con tu tiempo, porque él es tu mayor fortuna. Por eso, amigo o amiga, por eso lo que tienes que hacer, cualquier cosa, perdonar, crecer, ayudar, romper estructuras, estudiar, amar, aprender con H. Por eso, amigo o amiga, es ahora porque ya no hay más tiempo. Hermoso cuento, ¿no? Que nos hace pensar en una realidad que a veces nos confunde. Amigo, amiga, quisiera estar seguro de poder haberte transmitido en estas 2 horas a que encontraras un poco de paz, a que pudieras enfrentar con más fuerza tus miedos, a confiar en esa fuerza que está dentro tuyo. Ojalá haya podido haberte transmitido a que te entusiasmes un poco más con la vida, a que te amigues con vos mismo, a que puedas superar la adicción a la aprobación de los demás. Ojalá que a partir de ahora puedas aceptar tus limitaciones y tus vulnerabilidades sin enojarte. Que a partir de ahora puedas no imponer tu criterio ni permitir que te impongan el de otros. A que puedas aceptar mejor el cambio. A que puedas también cambiar de actitud. Que puedas aceptarte así como eres. Que puedas crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos. Espero haberte transmitido a no idolatrar a nadie y a encontrarte con vos y con Dios. Amigo o amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. 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 Bueno, si Dios quiere será hasta el jueves que viene. Les mando un beso a todos, Nelly, Mónica, a todos los que están ahí, Ana María de Caballito, a todos los que mandan mensajes, a Catalina, a todos. Y también a vos, Sandra, por estar ahí, a Vanessa, y también gracias al Padre Ricardo por permitirme hacer este programa. Que Dios los bendiga a todos, a sus familias también, y si Dios quiere nos estaremos escuchando el próximo jueves, a la misma hora de siempre, a las 17.
Gracias. Buena semana.